Hola, hoy vamos a ver una gran partida jugada entre Ben Larsen y Miguel Najdorf en la Olimpiada de Lugano del año 1968. Bueno, para aquellos que no conozcan mucho de la historia del ajedrez, les quiero contar que Ben Larsen fue un gran maestro danés, nacido en el año 1935 y durante toda la década de los 60 y principios de los 70 fue indudablemente uno de los mejores jugadores del mundo. Probablemente junto con Bobby Fischer eran los dos mejores jugadores no soviéticos del mundo de la época. Jugó 5 torneos de candidatos, en 3 de ellos llegó a las semifinales, lo que realmente demuestra toda su fuerza ajedrecística. Y bueno, en el año 1971 perdió el famoso match con Bobby Fischer en semifinales del torneo de candidatos, lo perdió por 6-0 y bueno, ese duro golpe creo que marcó un antes y un después en su carrera. Después de este match ya nunca más volvió a clasificar a un torneo de candidatos y probablemente empezó una etapa de ligera decadencia, podríamos decir. Bueno, en cuanto a Miguel Najdorf fue un gran maestro polaco, nacido en el año 1910. Llegó a jugar 4 Olimpiadas representando a Polonia, o sea, era uno de los mejores jugadores polacos. Y en el año 1939 jugó la Olimpiada de Buenos Aires y bueno, en esa época Europa estaba a punto la Segunda Guerra Mundial estaba a punto de estallar. Y bueno, finalmente cuando la guerra empezó, las Olimpiadas todavía se estaban jugando y Najdorf, junto con muchos otros grandes maestros europeos, decidieron quedarse en la Argentina. Bueno, finalmente Najdorf se radicó, se nacionalizó argentino y representó a la Argentina en numerosas Olimpiadas y probablemente haya sido uno de los mejores jugadores del mundo durante la década de los 40 y los 50. Y lo más notable de todo es que Najdorf nunca fue un profesional del ajedrez. Trabajaba en una compañía de seguros, vendiendo seguros, y a pesar de esto pudo batir a los grandes ajedrecistas de la época. Tiene victorias sobre Michael Tal, sobre Ben Larsen, sobre Bobby Fischer. O sea, un jugador realmente fantástico. Falleció en el año 1997. Bueno, la partida que vamos a ver, Ben Larsen juega con las piezas blancas. La partida comenzó con B3. Menos B3, una apertura típica de Larsen, tal es así que este sistema se llama Nimzo-Larsen, en homenaje a Nimzovich. Najdorf juega C5. La otra opción habitual es jugar E5 en esta posición, lo que puede seguir alfil B2, y bueno, puede seguir con caballo C6 o D6. Esas son otras opciones. Bueno, Najdorf juega C5, alfil B2, E6 y F4. Ya con F4 podemos ver que la idea central de las blancas en esta apertura es el control de la casilla E5. Fíjense que la casilla E5 está siendo tocada con el alfil de B2 y el peón de F4. Y luego, bueno, la idea es luego va a ser atacada con el caballo de F3, el caballo en F3. Sigo D5, E3, caballo F6, caballo F3 y alfil E7. Fíjense, como dije antes, la idea de las blancas es el control de la casilla E5. Así que si en esta posición, por ejemplo, si jugáramos caballo C6, la jugada obvia de las blancas sería alfil B5. Y fíjense, con alfil B5, el caballo de C6, que controlaba la casilla E5, queda clavado, así que las blancas tienen un control absoluto de la casilla E5. Y fácilmente van a poder instalar una pieza en la casilla E5, por ejemplo, lo más lógico sería un caballo en la casilla 5. Así que caballo C6 no es una jugada muy buena. Así que Najdorf juega primero alfil E7. Sigo alfil B5 jaque y alfil D7. Obviamente no caballo C6 por las razones que dije anteriormente. Alfil D7. Y ahora Larsen hace una jugada que es un poco extraña, que es la jugada A4. A4 no es la mejor jugada. ¿Por qué? Fíjense que si las negras tomaran, por ejemplo, alfil por alfil, que lo cual es malo, peón por, ahí sí estaría perfectamente justificado el A4. ¿Por qué? Porque las blancas ahora disponen de la columna A abierta y el peón de A7 va a ser un peón débil. Pero, ¿qué pasa? Las negras no están obligadas a jugar alfil por alfil. Entonces simplemente van a ignorar el cambio, no van a jugar nunca alfil por alfil, y la jugada 4 parece más bien una pérdida de tiempo. Quizás lo mejor en esta posición hubiera sido jugar alfil por D7, dama por D7, podría seguir,
a lo que puede seguir caballo 5, dama C7, D3 y caballo C6. Puede seguir enroque, torre D8 y caballo D2. Y bueno, jugar una posición podríamos decir que es pareja, con igualdad de oportunidades. Pero bueno, Larsen jugó A4. Siguió enroque, ignorando el cambio. Enroque y caballo C6. Ahora Larsen juega dama E2. La otra opción era jugar D3. D3 parece una jugada más natural, a lo que podría seguir A6, tocando el alfil por, caballo BD2. También se podría jugar caballo 5, por ejemplo, a lo que podría seguir torre C8, y las negras están bien. Pero bueno, caballo BD2 era otra opción, a lo que podría seguir B5, caballo 5 y alfil B7. Y las negras tienen una posición perfectamente jugable. Pero Larsen en esta posición decidió jugar dama E2. Siguió A6 tocando el alfil por y caballo 5. Bueno, podemos ver ahora el plan de las blancas en la apertura. Es el control de la casilla 5. O sea, han instalado un caballo en la casilla 5. Pero el problema es que no van a poder sostenerlo por mucho tiempo. Torre C8 y A5. Bueno, A5, la idea de A5 probablemente es tratar un poco de justificar el plan con A4 para que no sea una simple pérdida de tiempo. Y bueno, están fijando la estructura de peones en el flanco de dama. Estos peones ahora quedan fijos, y si se avanzara, por ejemplo, B5, bueno, las blancas podrían tomar al paso y el peón de A6 quedaría débil. O sea, esa es la idea posicional de la jugada 5. Pero el problema es que se están moviendo, las blancas movieron demasiados peones. Han jugado A4, ahora 5, la dama E2, y mientras tanto el caballo de B1 está todavía sin desarrollar. O sea, esto puede ser un problema para las blancas. Siguió caballo D7, y fíjense lo que les decía anteriormente. En este tipo de posiciones lo normal sería que las blancas estén a tiempo de sostener su caballo en E5 con la jugada caballo F3, por ejemplo. O cambiar, si el caballo estuviera en D2, cambiarían caballo por caballo, y bueno, y luego el otro caballo pasaría a la casilla 5. Pero en esta posición, como las blancas han perdido mucho tiempo con las jugadas A4, A5, dama E2, el caballo todavía está en B1. Y ahora se ven obligadas a cambiar su caballo de E5. Sigo caballo por C6, torre por C6, D3. Bueno, y ahora viene una jugada muy incisiva de parte de Najdorf, que es la jugada C4. Se podría haber jugado, por ejemplo, mucho más tranquilo, como una jugada más posicional, que hubiera sido, por ejemplo, alfil F6. Lo que puede seguir alfil por, dama por, caballo D2 y dama C3. Y las negras tienen una muy buena posición. Pero bueno, la jugada C4 es una jugada mucho más activa, mucho más incisiva. Sigo peón por peón y D4. La opción era jugar D por C4, pero esto parece muy malo porque se debilitan demasiado los peones en el flanco de dama. Fíjense que ahora las blancas tienen los peones de C4, los peones de C2, que están extremadamente débiles. Podría seguir, por ejemplo, dama C7, tocando el peón de C4. Si torre D1, aprovechando que el caballo de D7 está en el aire. Por ejemplo, ahora no se podría tomar torre por, porque seguiría simplemente torre por D7. Y las blancas ganan una pieza. Pero bueno, contra torre D1 las negras podrían jugar simplemente torre D8. Ahora sí están tocando torre por C4. Y luego de caballo D2, jugar E5, por ejemplo, abriendo la posición en el centro y bueno, aprovechando las debilidades que van a quedar en el campo de las blancas. Así que en esta posición Larsen jugó D4. Siguió caballo F6. Caballo F6 es una jugada muy buena. El caballo tiene dos posibilidades. Una posibilidad podría ser jugar caballo E4 en algún momento o caballo D5. Cualquiera de las dos pueden ser varias alternativas muy interesantes. Bueno, en esta posición Larsen jugó C3
parece una jugada un poco antiestética, porque fíjense que está bloqueando totalmente al alfil de la casilla B2, pero ya en esta posición las blancas ya tienen problemas. Fíjense que si se jugaran, por ejemplo, si jugaran E4, que podría ser una jugada aparentemente más lógica, dominando completamente el centro, las negras disponen del golpe C3. Y ahora súbitamente las blancas quedan perdidas. Fíjense, si tomamos de caballo, sigue dama por D4 jaque. Y si tomáramos de alfil, bueno, sería aún peor, porque bueno, seguiría torre por C3, caballo por C3 y dama por D4. Jaque, bueno, el rey mueve o defendamos como defendamos, sigue dama por C3 y las negras ganan una pieza. Así que caballo F6 es una jugada bastante fuerte. Larsen jugó C3 y ahora viene una jugada muy buena de parte de Najdorf, que es la jugada B5. Probablemente en esta posición Larsen esperaba caballo E4, a lo que podría seguir caballo D2. Y bueno, que los caballos deberían simplificarse. Y bueno, luego de la simplificación, las blancas tendrían una posición probablemente ligeramente inferior, pero defendible. Pero Najdorf juega B5, que es una jugada muy interesante, muy fuerte. Siguió peón por peón al paso. La alternativa hubiera sido jugar E4, por ejemplo, pero lo que podría seguir B4. Fíjense que se ataca la base del centro blanco, que es el peón de C3. El peón de C3 defiende el peón de D4. Y ahora el peón de D4 queda sin defensa. Bueno, si este peón se cambia, por ejemplo, podría seguir C3, como vimos, unas variantes muy parecidas a lo que vimos en unas variantes anteriores. Si se toma de alfil, sigue torre por C3 y bueno, y luego dama por D4 jaque. Y si se toma de caballo, bueno, sigue dama por D4 jaque y las negras quedan muy bien. Así que Larsen decidió cambiar al paso, siguió dama por B6 y ahora las negras tienen ataque en la columna B. Siguió alfil A3. En esta posición quizás hubiera sido interesante jugar E4. La jugada E4 es interesante. Se pierde un peón, pero las blancas quedan en una posición inferior, pero defendible probablemente. Que podría seguir con caballo por E4, dama por E4, dama por B2, dama por C6, dama por A1, dama por C4, dama 5 y caballo D2. Y esta posición probablemente sería tablas. O sea, las blancas tienen el peón de C3 que está débil, está retrasado en la columna abierta. Podría ser una debilidad. El alfil en este tipo de posiciones, una posición abierta, en teoría debería ser mejor que el caballo. Pero bueno, esto de ganar la partida nada más que con estas pequeñísimas ventajas es difícil realmente. Probablemente la partida hubiera sido tablas. Pero bueno, Larsen decidió jugar alfil A3 en esta posición. Siguió alfil por alfil, torre por, y ahora viene una jugada muy buena, muy fuerte, que es caballo D5. Probablemente lo que esperaba Larsen es que Najdorf jugara el caballo D4 en la casilla débil, la casilla 4. Pero si se jugaba caballo E4, seguiría simplemente dama C2, tocando el caballo. Y si las negras defienden con F5, caballo D2. Y si se cambia, caballo por, dama por, torre B8. Y bueno, podemos decir que una posición relativamente igualada. Las negras tienen la columna B. Lo cual es obviamente favorable para las negras, pero las blancas en contrapartida van a tener ataque sobre el peón débil de la casilla A6. Así podremos decir que este final es relativamente igualado. Pero Najdorf jugó caballo D5, que es mucho más incisiva. Larsen jugó torre 1. Fíjense que en esta posición, si se jugaba E4, por ejemplo, expulsando el caballo inmediatamente, seguiría caballo por F4. Tocamos la dama y ganamos un peón, así que hay que tomar torre por. Y ahora el caballo de B1 queda sin defensa y tomamos dama por B1. Podría seguir torre F1, dama B5,
y torre F1. Probablemente esto hubiera sido mejor que lo que se jugó en la partida para las blancas. Fíjense que las negras tienen un peón de ventaja, pero es muy difícil progresar en esta posición por la debilidad del peón de A6. O sea, este peón va a ser una molestia permanente para las negras y probablemente la partida terminaría siendo tablas. Así que Larsen en la partida jugó torre 1. La idea de torre 1 es poder desarrollar el caballo. Fíjense que si desarrollamos el caballo directamente, con caballo de 2, por ejemplo, seguiría dama b2. Dama b2, tocamos la torre, tocamos el peón de c3, tocamos la torre y bueno, las pérdidas materiales son inevitables para las blancas. Así que en esta posición Larsen jugó torre 1. Siguió dama b7. Dama b7 es una jugada muy fuerte, muy bien jugado. Fíjense, la idea es presionar con la dama en la diagonal, en la gran diagonal, y a su vez pasar la torre a b6 y atacar por la columna b. Una jugada muy fuerte. Siguió dama c2. Nuevamente no podemos desarrollar el caballo directamente por dama b2 como en la variante anterior, así que Larsen jugó primero dama c2. Siguió torre b6, dominando la columna b, y caballo b2. Bueno, lo que es realmente increíble es que recién en la jugada 23 las blancas han logrado desarrollar su caballo. Esto quiere decir que evidentemente que algo que no funcionó con su esquema estratégico. Algo falló en la apertura, evidentemente, pues no podemos desarrollar el caballo en la jugada 23. Siguió torre b2, tocando la dama, dama c1 y torre b8. Fíjense el dominio absoluto de la columna b abierta. Siguió torre 5. Y fíjense que en esta posición, si las blancas capturaban el peón con caballo por c4, seguiría torre por g2 jaque. Muy bien jugado. Si rey por, caballo por f4 jaque. Única rey g3, la única jugada que no se da mate en la próxima, rey g3 única, a lo que seguiría dama g2 jaque. Hay que tomar, no queda otra, rey por, dama f2 jaque, y ahora es mate forzado. Si rey e5, sigue dama f5 jaque, rey d6, dama d5 jaque, rey c7, torre b7, bueno, seguiría rey c8 y dama d7 en la próxima, dama d7 jaque mate. Y la otra opción en esta posición, luego de dama f2, bueno, sería jugar rey g4, pero igual sería mate con f5. Si rey g5, h6, rey h5, dama f3 y mate en la próxima. Si rey g6, sigue dama g4, jaque mate, y bueno, si rey h4, sigue dama g4 y jaque mate también. Bueno, así que caballo por c4 en esta posición no es una opción. Y bueno, Larsen jugó torre 5. Naisdorf jugó f5, asegurando la posición del caballo en la casilla d5. Ahora el caballo no puede ser más expulsado con e4, porque con el peón de f5 controla la casilla 4. A lo que Larsen jugó h3. Y fíjense lo notable que en esta posición quizás se podría haber jugado caballo por c4. Ya la posición ha cambiado, con el hecho de que el peón de las negras esté en f5, cambió la posición. Porque ahora se puede jugar igual torre por g2, pero hay que seguir de una forma distinta a la variante anterior. Torre por g2 jaque, rey por, se puede jugar, caballo por f4 jaque, rey g3. Y fíjense lo notable que en esta posición, ahora en esta posición, dama por g2 jaque pierde la partida. En la variante anterior, dama g2 jaque era ganadora, era mate en pocas jugadas, pero ahora ya no. Fíjense, sigue rey por f4, y ahora si jugamos dama g4 jaque, sigue rey e5. Y fíjense la diferencia, en la variante anterior, lo que vimos anteriormente, la dama disponía de la casilla f5, entonces dábamos mate fácilmente. Jugábamos dama f5, rey d6, dama d5, y bueno, dábamos mate en pocas jugadas. Pero ahora la casilla f5 está ocupada por el peón, así que no se puede seguir con esa línea, y el rey blanco se escapa.
Fíjense, dama de 5, rey de 6, torre de 8 jaque, rey C5, dama de 5 jaque, rey B4, torre B8, rey A3, dama por C4 y dama C2. Y fíjense que increíblemente las negras no tienen jaque mate y no hay forma de progresar en la posición. Y bueno, las blancas tienen una torre de ventaja, así que están ganadas. Y fíjense el recorrido del rey es impresionante. Desde la casilla G1 se pasó a la casilla de 3 y para estar en una posición completamente segura en la casilla A3. Pero el tema es el siguiente, que en esta posición, luego de caballo por C4, torre por G2 jaque, rey por G2, caballo por F4 jaque, rey G3, las negras no tienen que jugar dama G2 como acabamos de ver, sino que tienen que jugar caballo de 3. Y con caballo de 3 las negras ganan la partida. Fíjense, si juega, la dama está atacada, hay que mover la dama, dama de 2, sigue caballo por E1. Y en esta posición, dama por E1 pierde. Dama por E1 pierde inmediatamente porque sigue dama C7 jaque, rey H3 y dama por C4. Bueno, esta posición es claramente ganada por las negras. Las negras tienen un peón de ventaja y lo que es más decisivo es, bueno, la posición del rey blanco. El rey blanco está absolutamente expuesto a los ataques de la dama y la torre negra, que puede entrar en cualquier momento en la columna B. Así que no se puede jugar, luego de caballo por E1, no se puede jugar dama por E1. Las blancas tendrían que jugar caballo E5, a lo que puede seguir dama E4. Y si ahora dama por E1, sigue torre B2. Amenazamos, bueno, las entradas decisivas con torre G2 o dama G2, así que habría que jugar dama G1. Posiblemente era mejor, se podría entregar la dama también, aunque la posición es sin esperanza para las blancas. Si dama G1 sigue G5, torre A1, H5, y fíjense el ataque de las negras es demasiado fuerte. Si en la próxima amenazamos F4, si torre 1 por ejemplo, sigue F4, un rey H3, dama F5, damos mate en pocas. O sea, esta posición es indefendible para las blancas. El ataque es muy fuerte contra el rey absolutamente expuesto de las blancas. Así que en esta posición, luego de F5, Larsen jugó H3, Najdorf H6, rey H1. Bueno, una jugada de espera, una posición realmente muy difícil para las blancas. Si en lugar de rey H1, por ejemplo, las blancas se aventuraran a ganar el peón, seguiría torre por G2 jaque, rey por G2, caballo por F4, rey G3. Bueno, el caballo de 3 es una variante muy parecida a la variante que vimos anteriormente. Caballo por E1. Y ahora, si caballo 5, por ejemplo, dama H1 es muy fuerte. Amenazamos entradas con dama G1 y esto es imparable. Podría seguir dama H2, por ejemplo. Dama E4, tocando el peón de E3. Dama F2, defendiendo el peón. G5, para atacar al rey blanco. Rey H2 podría seguir, caballo D3, caballo por, dama por. Esta posición es absolutamente ganada por las negras. Fíjense las entradas de torre en la columna B definen la partida. Aparte, los peones en E3 y los peones en C3 están absolutamente débiles. Así que es una posición realmente muy difícil para Larsen. En esta posición, bueno, decidió jugar rey H1, una jugada de espera. Caballo F6, mirando directamente ya al peón de G2. Ahora el caballo este no puede moverse, el caballo de 2 no puede moverse porque se da mate en G2. Siguió torre 5, torre 2, preparando la invasión en la séptima, tratando de entrar con las dos torres en séptima, luego de mover la dama. Siguió torre G1, fíjense que si torre por E6, sigue dama F7, tocamos la torre, cuando la torre mueva, colocamos las dos torres en séptima y bueno, se termina la partida.
Así que luego de torre A2, siguió torre G1, dama F7. Bueno, ya en este momento una jugada un poco desesperada de parte de Larsen, que es la jugada de 4. Quizás en esta posición se podía haber intentado jugar caballo por C4, aunque bueno, luego de caballo E4 las negras están claramente mejor. Podría seguir rey H2, por ejemplo. Torre B3, muy interesante, tocando el peón de C3. Si torre A5, puede ser torre por, caballo por, torre por C3, dama B2 y dama C7, por ejemplo. Podría ser una variante muy favorable para las negras. Fíjense que amenazamos entradas en séptima, tocamos el caballo, incluso podría hasta haber golpes con G5. Vamos a las negras están claramente superiores. Pero bueno, en esta posición desesperada, Larsen jugó E4, siguió torre B2, doblando las torres en séptima, caballo por C4, torre C2, tocando la dama, dama E3, caballo por E4. D5, Larsen desesperadamente trata de complicar la partida, siguió peón por peón, caballo B6. La idea de Larsen, bueno, es tomar con caballo por D5 y tratar de crear cierto contrajuego. Siguió torre por C3, tocando la dama, dama D4, dama H5. Fíjense, ya existen amenazas, o sea, si en esta posición le tocara jugar a las negras, pues seguiría torre por H3 y haremos mate inmediatamente. Siguió dama por D5 jaque, rey H7 y dama por A2. Fíjense que todas las complicaciones que creó Larsen, que acaba de crear Larsen, aparentemente dieron sus frutos porque acaba de ganar una torre. Pero ahora viene la sorpresa por parte de Najdorf, que es la jugada torre por H3. Torre por H3, peón por, dama por H3 jaque, dama H2 única para tapar el ataque de la dama, y ahora caballo F2 jaque mate. Termina la partida. Bueno, la verdad que es una partida bastante muy luchada, una gran partida de Miguel Najdorf. Particularmente creo que la jugada que más me gusta de la partida es la jugada B5, cuando juega B5 para abrir la posición, en esta posición en particular. Esta jugada es muy buena porque bueno, las ideas son dos. Bueno, por un lado, impedir el avance del peón E4, porque si el peón E4 avanza, el B4 debilita completamente el peón de D4 y las negras toman la iniciativa. Y bueno, si se cambia, que es lo que siguió en la partida, el ataque en la columna B. Más allá de crear una debilidad en la casilla 6, el dominio de la columna B pasa a ser absolutamente decisivo. Y otro tema importante es la debilidad, es el hecho de que las blancas colocan todos sus peones en las casillas negras. Y bueno, esto le permite a las blancas, bueno, instalar su caballo en la casilla de 5, como ocurrió en la partida. Bueno, eventualmente en algunas variantes podría haber sido la casilla de 4, pero bueno, el caballo en la casilla de 5 o en la casilla de 4 terminó siendo absolutamente decisivo, combinado con el dominio de la columna B. Bueno, espero que les haya gustado la partida y por favor, si les gustó, no olviden suscribirse al canal y dar un like. Muchas gracias y hasta la próxima.